por permitirnos estar aquí. Vamos a estudiar tu palabra, Señor. Sé con nosotros para comprenderla, para atesorarla en nuestro corazón. Y que tú en tu grande bondad, Señor, sigas haciendo la obra que has iniciado en nosotros. Sigue, por favor, transformando nuestras vidas, Señor. Y guíanos por tu Espíritu hoy, Señor. Por favor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Si recordamos, hermanos, vamos en la enseñanza 22, recordando un poco acerca de las parábolas. Las parábolas que estamos viendo se relacionan con el reino de Dios, en este caso, con el carácter de ese reino, con la venida del reino, con el valor que tiene el reino de Dios, con el crecimiento que tiene el reino de Dios. Recuerden que Jesús en diferentes ocasiones dijo, el reino de Dios es semejante a. ¿Recuerdan? El reino de Dios es semejante a. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo estaba tomando diferentes situaciones comunes en la vida terrenal para hacer una semejanza con el reino de Dios, con las verdades celestiales. Esto se llama parábola, hermanos. Solo estoy recordando. Existen diferentes clasificaciones de las parábolas. Recuerde usted que hablamos de las parábolas del reino, que precisamente anunciaban ese reino, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Pero también estaban las parábolas de la crisis del reino. Aquellas parábolas, hermanos, que reflejaron el menosprecio de muchas personas a lo que Dios vino a ofrecer. Y también están las parábolas de la gracia del reino. Estas parábolas, como la que vamos a ver hoy, hermano, tienen una característica que muestran precisamente la gracia de Dios, hermano, para los perdidos. Y también existen las parábolas de los súbditos del reino, que nos enseñan cómo debemos conducirnos cuando estemos ya en el Señor. Estas parábolas, hermano, reitero, las que vamos a ver hoy se clasifican en las parábolas de la gracia del reino. Entrando en contexto, el capítulo 15, en donde leímos, hermanos, es un capítulo muy importante porque en este capítulo hay tres parábolas de gran importancia. Aquí, en Lucas 15. Encontramos solo parábolas, la parábola de la oveja perdida, que ya vimos, ¿la recuerdan? La estudiamos aquí, la que vamos a ver hoy, que es la moneda perdida y el hijo perdido, ¿sí? ¿Qué tienen en común estas parábolas, hermano? Que algo se perdió. En la parábola de la oveja se perdió una oveja. Aquí vamos a ver hoy que algo se perdió, que fue una dracma, una moneda de aquel tiempo. Y en el hijo pródigo, ¿quién se había perdido? Un hijo, ¿verdad? Se había ido. Ese es el común denominador de estas tres parábolas. Y algo muy importante. Al final de las enseñanzas, lo que se había perdido fue encontrado, precisamente. Las tres tienen un tema central. Ahora, algo importante. El tema central, hermano, de estas parábolas no es la oveja, no es la dracma y no es el hijo pródigo. Ese no es el tema central, hermanos. Haciendo un exégesis, un análisis, ese no es el tema central. El tema central, hermanos, es el amor y la misericordia de Dios. Es el amor anhelante de nuestro Padre. ¿Por quiénes, hermanos? Por los perdidos. Y ese amor lo expresa, hermanos, con el gozo divino que tiene Él cuando un pecador viene al Señor en arrepentimiento y fe. Hay un gozo, hermanos. Un gozo inconmensurable en el cielo, en los ángeles y en Dios mismo cuando eso sucede. Por eso, hermanos, cuando alguien viene a Cristo, es un evento maravilloso, muy importante para Dios.
y lo debe ser también para nosotros. No necesitamos, hermanos, hacer una investigación diligente para encontrar el pensamiento principal, porque ya lo he mencionado, está en los diferentes versículos de este capítulo. En uno de ellos, en el 7, no lo busquen, Lucas 15:7 dice: mas habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan, ¿qué? Arrepentimiento. Y luego en Lucas 10, que vamos a ver hoy: así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador, otra vez, que se arrepiente. Y hablando de la parábola del hijo pródigo, en el verso 32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijaos. ¿Por qué razón lo dice? Porque tu hermano, le explicó el padre al hijo, que se había quedado, era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Estas parábolas, hermano, no solo revelan el regocijo de Dios cuando un pecador viene a Él, arrepentido genuinamente, refleja algo muy importante que hoy debemos entender y aprender. Está reflejando estas parábolas la actitud de los religiosos de aquel tiempo, hermano. No solo es rescatar a los perdidos, sino también vamos a ver cuál fue la actitud de los escribas, de los fariseos, a la acción que hacía Cristo al reunirse con los pecadores, al hecho de ir con la gente que era menospreciada y por lo cual Cristo fue señalado y criticado. Eso es algo importante. Los escribas confrontaban a Jesús por lo que Él hacía: salvar a pecadores, hermanos. Esos hombres, hermanos, se indignaban por el amor que el Señor mostraba por aquellos que no le conocían. Aquellos hombres que se mofaban y señalaban a Jesús afirmaban conocer a Dios, pero en realidad eran profundamente ignorantes del corazón de Dios hacia los perdidos. El corazón de Dios, hermanos, está reflejado en el obrar de Cristo en esta tierra. ¿Cuántos dicen así es? El corazón y el amor de Dios está reflejado en lo que Él hizo al enviar a su Hijo Jesucristo a entregar su vida por los perdidos. Ahora, hermanos, en esencia, estas porciones de la Escritura, como tal, no son un mensaje evangelístico que el Señor hubiese dado en ese momento. Son una confrontación contra los religiosos que se sentían justos. Y que se suponía conocían más a Dios que las demás personas. Y vamos a retomar, hermanos, para no sacar los versículos de contexto, vamos a retomar los primeros versículos para entrar en contexto. Parábola de la oveja perdida. Solo los primeros versículos. Acompáñenme ahí con su vista. Lucas 15:1, hermanos. Por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Mediten eso en su mente, hermano. Arma la escena de lo que nos narra la Escritura. Se acercaban a Jesús todos los que publicanos y pecadores, con un propósito. ¿Cuál era, hermano? Oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esa palabra recibir era: este hombre está admitiendo a pecadores, los está aceptando en su vida. ¿Cómo es posible? Verso 3. Entonces Él, es decir, Jesús, les refirió esta parábola diciendo. Una pausa aquí, hermanos. El escenario es que Jesús se le acercaban todas las personas, tanto publicanos como pecadores, como fariseos, como escribas, ¿sí? Los pecadores para escucharle y los escribas para murmurar. Este es el escenario.
Señor Jesús, consciente de todo esto, sabía lo que iba a decir, por supuesto. Sabía la actitud de los fariseos. Y dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, verso 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Era oveja del Señor. Él encontró a alguien que le pertenecía. Verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermanos, recordando un poco esta parábola que estudiamos a detalle, ¿a quién representan las 99 ovejas? ¿Se acuerdan? ¿No? A los judíos. Ojo, hermanos. En Mateo habla así, de otra oveja que se pierde y va y hay hasta alabanzas, ¿no? Que hablan de ir en busca de él. Aquí es claro, hermanos, y hay que tener muy claro esto, hermano. Por eso hay que rascar en la escritura para que el Señor nos enseñe y nos revele la correcta interpretación de cada texto. Precisamente, hermano, estaba el Señor Jesús ahí en Lucas 15:7 haciendo alusión a los escribas y a los fariseos, como aquellas 99 que se sentían justos, que se sentían que no necesitaban de arrepentimiento. Ahí lo dice, ¿sí? Recordemos, hermano, que los escribas y fariseos eran hipócritas, porque así fueron llamados por Jesús, ¿no es cierto? Así fueron llamados. Había falsos pastores que para nada mostraban tener un corazón compasivo, un corazón amoroso, que mostrara el amor de Dios para el prójimo. No estaban reflejando nada de ello. Esos hipócritas estaban representados por los 99 que se creían justos. Es como esto, hermanos. El Señor Jesús los estaba confrontando de una manera irónica, ¿sí? Los estaba señalando a ellos, ¿sí? Los estaba señalando a ellos precisamente, que se creían justos, hermano. Y por tanto, pensaban que no tenían ninguna necesidad de arrepentimiento. ¿Se acuerda de otra parábola? ¿Qué parábola le viene a la mente, hermano? De uno que se sentía justo y uno que llegó a orar con el Señor. ¿El fariseo y quién? El publicano. Ahí vemos representado el carácter que mostraban generalmente, hermanos, los fariseos. Porque no nos debemos ir con la idea, hermanos, de que todo fariseo era un malo, ¿no? No eran todos en ese sentido calificados de esa manera, pero muchos de ellos sí. Entonces, hermanos, ¿usted cree que en las iglesias haya personas que se sientan buenas? ¿O que piensen que no necesitan ya de venir y arrepentirse ante Dios? Lo hubo en aquel tiempo. Estos hombres, no pierdan de vista, ¿quiénes eran, hermano? Los fariseos. ¿Conocían la ley? Indudablemente eran maestros de la ley. Mira, la memorizaban, hermanos. Conocían la ley, por supuesto. Eran los que Dios había levantado en cierto sentido para guiar a su pueblo a las verdades de Dios. Pero no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo. Al contrario, habían incrementado con más cargas, no nada más el decálogo, sino llegaron a inventar leyes humanas que ponían cargas a las personas.
por ejemplo, al hablar despectivamente de los campesinos, o hablar de los pecadores, de las prostitutas, con ellos, nada. Jesús les estaba demostrando algo totalmente opuesto. Y esto no le agradaba, por supuesto, a estos hombres, a estos personajes. Hoy así hay personas hoy en día que les hablamos de pecado y nos dicen, pues ¿quién no ha pecado, por ejemplo? ¿Quién no ha pecado? No soy tan malo, hay peores que yo. De alguna manera tratando de justificarse, pensando que no se necesita el arrepentimiento. Usted sabe que Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay, ¿quién, hermanos? No hay justo, ni a uno, hermano. Ellos se sentían justos. La Biblia dice que no hay justos como tal. Fariseos y escribas se sentían, por supuesto, ofendidos, como un maestro de las escrituras, como se entendía que a veces le decían rabí al Señor Jesucristo, estuviera comiendo con publicanos y pecadores. Era algo sumamente, hermanos, inconcebible e indignante en el corazón de los fariseos. En aquellos tiempos, en cierto sentido, ahora, hermano, el comer con alguien, el invitar a alguien, por ejemplo, a casa, ¿qué refleja, hermano? Un acto de intimidad, ¿se puede decir? De amistad, bien, ¿sí? Un acto de afecto, de confianza cuando invitamos a alguien a comer a casa, ¿no? De una relación íntima y estrecha con alguien. Pues en aquel tiempo era muy importante con quién se comía. No fácilmente abrían su hogar para invitar a entrar a su casa a cualquier persona. Y menos con la actitud de los escribas y fariseos hacia los publicanos y pecadores, menos podían aceptar lo que estaba haciendo Cristo. Estaba comiendo con ellos. Ellos decían, este hombre que viene, dice venir de Dios, come y fraterniza con los pecadores. O en otras palabras, ¿cómo un maestro de la ley puede juntarse con pecadores? No lo aceptaban, evidentemente. Esta era la actitud de los fariseos, los escribas, que eran los religiosos encargados, reitero, hermano, de enseñar el Antiguo Testamento y las Escrituras al pueblo de Israel. Ahora, hermano, ¿quiénes eran estos pecadores? ¿Quiénes eran estos pecadores? Porque menciona a los publicanos. ¿Recuerda quiénes eran los publicanos, hermanos? Cobradores de impuestos, que eran aborrecidos por la sociedad, porque eran empleados del gobierno romano, ¿sí? No eran romanos, pero eran empleados de los romanos. Ellos mismos se pagaban su salario. ¿Qué hacía esto? Que realizaran grandes injusticias, cobrando de más. Eran hombres que prácticamente pues robaban mucho a la gente, hermanos, con los impuestos. Eran personas detestables para aquel tiempo. Y dice ahí, publicanos y pecadores. Los pecadores, pues había prostitutas, hermano, ahí, como lo narra la Escritura. Pero en contexto general, los pecadores, ahora entendemos, son aquellos que pues no les interesaba a Dios ni las Escrituras. Por ello llevaban una vida tal y como la llevaban, ¿no? Hoy sigue reflejándose eso, hermanos. Hoy mismo la gente que no le interesa congregarse, que no le interesa leer la Escritura, que no le interesan las cosas de Dios, hermanos, llevan un estilo de vida que refleja que no tienen interés en las cosas de Dios, ni en Dios mismo. No hay temor de Dios. Aquí pecadores son ese grupo de personas que no tenían temor de Dios. Entre estos pecadores, reitero, estaban las prostitutas y los publicanos. Es en este contexto que Jesús confronta a los escribas y los fariseos por su hipocresía. Una hipocresía, hermanos, religiosa.
Primeramente, nos confrontó, vimos nuestro contexto, con la parábola de la oveja perdida. Ahora lo hace con la parábola de la moneda perdida. Y veamos aquí, hermanos, esta historia que seguramente se realizó en una aldea de aquel tiempo. Lucas 15:8, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Alguna duda? Puede participar si gusta, hermanos. Acuérdense que estamos en un estudio en esta serie de las parábolas de Jesús. Lucas 15:8, hermanos. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia? ¿Hasta qué, hermanos? Hasta encontrarla. Observen cómo la parábola gira en torno a una mujer. Todo esto es importante, hermanos. Ya el Señor Jesucristo en la primera parábola de este verso, hermano, habló de quiénes. ¿Quién busca la oveja? ¿Quién, hermanos? ¿Ya lo dijeron? El pastor busca la oveja. Estaba aludiendo a los escribas y fariseos, que ellos tenían que ir también y buscar y predicar y enseñarle a quien no conoce al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque para los escribas y fariseos era una ofensa ser comparado con un pastor de ovejas. Para ellos era denigrante. Y ahora, hermanos, habla de una mujer que va y busca. Pregunto, hermanas, ¿usted sabe cuál era la perspectiva de aquel tiempo?